Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Manuel Durán Sánchez, desarrollador de base de datos, y el día de hoy les voy a presentar un breve resumen de la unidad 1 de Fundamentos de Base de Datos impartido por la profesora María Elena Parras Urías. Sin más que decir, comencemos. Un sistema gestor de base de datos es una de las herramientas más adecuadas para almacenar datos en un sistema de información debido a sus características en cuanto a seguridad, recuperación ante fallos, gestión, centralización del lenguaje de consulta y funcionalidad avanzada. Hoy en día, un sistema gestor de base de datos es un elemento fundamental en el entorno informático, ya que tiene como aplicación en la práctica en totalidad de todos los campos. Con su propósito general, son de utilidad para todas las disciplinas y áreas de aplicación en la que exista una necesidad de gestionar datos, tanto como más voluminosos que sean. Cada día son más voluminosos estos datos debido a la cantidad de información que se almacena, sino también a una mayor presión en esta. ¿Qué es una base de datos? Se entiende como un conjunto de datos estructurados y almacenados de forma sistemática con el objetivo de facilitar su uso. Por lo tanto, una base de datos puede construirse de cualquier tipo de datos, incluyendo puramente espacial, que entran las geometrías, al igual que los datos numéricos y los datos alfanuméricos. La clave para que una base de datos funcione es, es la estructurización y sistematización, pues ya que ambas son responsables de las características que hacen que la base de datos tenga un enfoque superior a la hora de gestionar dichos datos. Debemos usar una base de datos. Entre las ventajas de una base de datos frente a una gestión no organizada de datos, podemos notar que algunas ventajas que efectúan directamente a los datos son las siguientes. Mayor independencia. Esto quiere decir que los datos son independientes de la aplicación que usan, así como la de los usuarios. Mayor disponibilidad. Se efectúa el acceso de los datos desde contexto, aplicaciones y medios distintos, haciendo esto más útil para un mayor número de usuarios. Al igual que se brinda mejor seguridad, porque resulta más fácil replicar una base de datos para mantener una copia de seguridad, más que nada por eso. Al igual que también menor redundancia, ya que un mismo dato no se encuentra almacenado en múltiples ficheros o con múltiples esquemas distintos. Y por último, mayor eficiencia de captura y codificación de datos. Al igual que también entra mayor coherencia, mayor eficiencia, mayor valor informativo, facilidad y sencillez al acceso. Y pues es muy sencillo de reutilizar el dato, ¿verdad? Para compartirlo. Modelo de base de datos. Esta es una función de la estructura utilizada para construir una base de datos como tal. Para esto existen distintos modelos de base de datos. Un modelo de base de datos se define como un paradigma de almacenamiento establecido cómo se estructuran los datos y las relaciones entre estos. Las distintas operaciones sobre las bases de datos, que son eliminación, sustitución de datos, lectura de datos, entre otros, vienen condicionadas por esta estructura y existen notables diferencias entre los principales modelos de cada una de sus ventajas e inconvenientes particulares. Entre ellos, de los más habituales son la base de datos jerárquicas, la base de datos de red, la base de datos relacionadas y la base de datos orientada a objetos. Bueno, ahora hablaremos de los sistemas de gestor de base de datos o por sus siglas SGBD o en inglés BDMS. Este sistema se representa por un elemento intermedio entre sus propios datos y los programas que van a hacer uso de ello, facilitando las operaciones que va a realizar sobre ello. Un sistema gestor de base de datos es una pieza de software compleja, ya que las situaciones a las que debe responder son diversas en muchas ocasiones con requerimiento elevado, como por ejemplo sería la eficiencia y volumen de datos respecto a ellos. Una base de datos actual puede tener millones de registros y ser utilizada simultáneamente por miles de usuarios
que a su vez puedan utilizar diversos programas, no todos de ellos al mismo tiempo. Pero además un sistema de base de datos es la herramienta más utilizada no solo por quienes aprovechan los datos, sino por aquellos que se han de encargar de la propia gestión y mantenimiento de dicho sistema. Un sistema de datos debe perseguir los siguientes objetivos para que sea óptimo. Acceso y transparencia a las bases de datos. Esto quiere decir que puede acceder de forma transparente sin que sea necesario para el usuario preocuparse por aspectos internos relativos a la estructura u otras características, al igual que la protección de datos, que ésta almacena información sensible que debe ser controlado el acceso a esta. También tenemos la eficiencia, que es que con esta se accede a los datos, no es suficiente en la mayoría de los casos, sino que requiere de un acceso eficiente, vaya. También el gestor de transacciones. Las operaciones dentro de una base de datos, tales como la adición y borrado del registro, se realizan mediante transacciones. Una transacción es un conjunto de operaciones realizadas por un usuario sobre dicha base de datos como única unidad de trabajo, de forma indivisible. Bueno, como pueden ver, aquí les estoy enseñando una estructura lógica general donde se puede expresar gráficamente mediante un diagrama ER que consta de los siguientes componentes. Un rectángulo que representa el conjunto de entidades, los elipses que representan los atributos, los rombos que representan las relaciones entre el conjunto de entidades y pues las líneas que los juntan, que conectan a todas, que estos básicamente unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones. Como pueden ver es un, un esquema muy sencillo, un diagrama vaya, para que se entienda estructurado. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo. Espero les haya gustado y les haya quedado más claro el resumen de la unidad 1 de fundamentos de base de datos. Sin más que decir, muchas gracias por ver el video.